Éxodo capítulo 3, verso 11. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuántos tienen espejos en su casa? ¿En cuántos lugares de la casa ustedes tienen espejos? En el baño, y la sala. Yo lo tengo tapado con sábana. ¿No tienen? Había un campesino que decía que él no le gustaban los espejos. Era feo. Porque era feo. Entonces decía, pastor, mire, yo tengo espejitos así chiquititos que no me miro casi para no ver lo feo que soy. Todos tenemos algún espejo en la casa. Y cuando nosotros vamos a salir a algún lugar, vamos a ir a una entrevista, a presentarnos con alguien, pues por supuesto que nos miramos en el espejo, nos arreglamos. O si tenemos una cita con algún enamorado, nos acomodamos, nos maquillamos. Y bueno, el espejo nos permite ver el reflejo de lo que físicamente nosotros representamos. ¿Amén? Ahora, hay otra manera de mirarse en los espejos de la vida. Quiero hablar un poco sobre esto. Porque a veces puede ser una mirada trágica, una mirada que incluso me puede paralizar en la manera en que yo me voy a manifestar en la vida. No sé si ustedes recuerdan la historia de Narciso. ¿La recuerdan? Aquel mito de aquel hombre que se enamora de sí mismo y se queda allí, petrificado, clavado en la orilla del estanque, viendo su belleza, incapaz de ver el mundo a su alrededor hasta que se marchita y muere. No se alimentaba, se enamoró tanto de sí mismo, se llenó tanto de orgullo y vanidad que al final ni siquiera comía. Y nos cuenta la leyenda que Narciso murió. Esta es una autopercepción, escucha esta palabra, porque para mí es una palabra muy importante y tiene múltiples sentidos. La autopercepción exagerada del orgullo y la vanidad humana está presente ahí en ese mito de Narciso. Y es cuando nosotros creemos que Dios nos necesita, que somos imprescindibles. Cuando Dios necesita nuestro currículum, como cuando vamos a una empresa y presentamos, este soy yo, mira todos mis logros, mira todos mis títulos, mira todo lo que he hecho a través de mi vida. Este soy yo, tú estás en la obligación de contratar. Por lo que soy, por lo que he alcanzado. Porque soy como Narciso, enamorado de mí mismo. Pero también hay otra historia que la conozco desde pequeño, que es el cuento del patito feo. ¿Se acuerdan el cuento del patito feo? Esta es una historia diferente, en sentido contrario. Narciso era orgullo y vanidad hacia sí mismo. El patito feo es todo lo contrario. Él se mira allí en el estanque y solo ve que es un cisne gris, diferente a sus hermanos, y es marcado por el rechazo por alguien que no encaja. No sé si en algún momento de tu vida tú te has sentido así, como que no encaja. No sé si en algún momento de tu vida, en tu trabajo, alguien puso la idea de que tú eres reemplazable. Nosotros que inmigramos vivimos esa experiencia, de que en cualquier momento nos pueden despedir. Somos reemplazables. Si le caemos mal al jefe nos pueden despedir. Si no participamos de cosas que en nuestro juicio de valores son incorrectas, nos pueden desechar como empleados. Y a veces uno siente que no encaja. Ese es otro tipo de autopercepción. Una autopercepción dañada, distorsionada. Es la autopercepción a veces de lo que nos ha sucedido en el pasado, de nuestras cicatrices. Porque ese pasado que hemos vivido con sus experiencias difíciles
difíciles para nosotros nos han marcado tanto que están definiendo quiénes somos en el presente. Y pensamos que somos como un patito feo, que nadie nos ama, que nadie nos quiere, que no encajamos en muchos sistemas que existen en este mundo. Por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué espejo te estás mirando? ¿En el que te susurra que eres demasiado importante para servir en lo pequeño? ¿O en el que te grita que eres demasiado insignificante para que Dios te use en lo grande? A veces tenemos ese complejo o de superioridad o de inferioridad. Soy tan importante que en esto humilde que Dios me quiere usar, no estoy dispuesto a hacerlo. O soy tan insignificante, tan limitado, un patito feo, que Dios me está llamando a una tarea muy grande de la cual yo no me siento capaz y por eso no escucho ni obedezco lo que Dios me manda hacer. ¿Por qué les cuento estos dos cuentos? Por Moisés y por todo lo que Dios ha llamado, que se sintieron que eran incapaces de cumplir las grandes tareas que Dios había puesto en sus manos. Tenían una autopercepción equivocada porque estaban poniendo su mirada en sí mismos y no en lo que Dios quería hacer en sus vidas. Por eso Moisés, que ha vivido estos procesos, Moisés vivió ambos extremos en su vida. A los 40 años era como un narciso. A los 40 años Moisés era como un narciso. Era un príncipe. Tenía poder real. Vivía en un palacio. Y creyó que él podía resolver las injusticias de su tiempo y se rebeló contra ese sistema opresor del faraón y dio muerte a un egipcio. Él quiso resolver el problema por sus recursos humanos, porque era un príncipe, estaba en lo más alto de la escala social, tenía poder real en sus manos. Y entonces se convirtió en Narciso, poderoso, en obras, educado, y dijo: yo soy el libertador de Israel. Voy a tomar la justicia por mis manos. Voy a forzar el tiempo de Dios. Pero todavía no era el tiempo de Dios. Y de ser como Narciso, tuvo que ir al desierto y pasarse 40 años más allí en casa de Jetro y cuidar las ovejas de Jetro. Ni siquiera eran las ovejas de Moisés. La palabra dice que eran las ovejas de su suegro. Nosotros hoy quizás el trabajo del pastor, que casi ya no se observa, no tenemos la idea ni remota de cuán aborrecible era ser pastor en el tiempo de Moisés. O sea, que de vivir de un palacio descendió hasta lo más bajo de la escala social, hasta el punto de ser admirado en el palacio a ser aborrecido. Por eso la pregunta de Moisés tiene todo peso, todo valor. Por eso Moisés se acerca allí en ese momento de revelación, donde Dios le habla a través de esa zarza que arde, donde Dios lo llama para una empresa tan grande, para que se convierta en el libertador de Israel. Y por eso Moisés le dice: ¿quién soy yo? En este momento estoy cuidando las ovejas de mi suegro. ¿Quién soy yo para presentarme con olor a campo, a oveja, ante el poderoso faraón y decirle que saque a mi pueblo de Egipto? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así, limitados, incapaces, insuficientes? Porque la vida nos ha marcado, porque hemos tomado decisiones que nos han arrastrado y nos han llevado al desierto, a hacer cosas que no nos agradaban, a ser infravalorados. Piense si es así lo que les cuento, que cuando usted analiza el nombre que le pone a su hijo, Gerson, ¿sabe lo que significa en la lengua materna en que se escribe extranjero?
Moisés se sentía extranjero. Se sentía que no pertenecía ni al pueblo de Israel, ni se pertenecía al pueblo egipcio. Se sentía sin identidad. Y Dios, en ese momento en que su identidad está bien rota, es que Dios aprovecha ese momento para llamar a Moisés. Pero Moisés hace la pregunta equivocada. ¿Quién soy yo? Muchas veces nosotros estamos haciendo la pregunta equivocada porque tenemos una autopercepción totalmente errónea. La pregunta no es ¿quién soy yo? La pregunta es ¿quién es Dios? La pregunta es ¿quién es el que me envía? Porque fíjense que Dios ignora la pregunta de Moisés. ¿Qué dice el verso 12? Y él respondió, y está hablando de Dios: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahí está la confirmación de Dios. Dios que conoce el futuro, Dios lo va a sacar de Egipto. No por fuerza humana, no por la elocuencia de Moisés, no por el currículo de Moisés, porque realmente él se siente como fugitivo, él se siente fuera de lugar, ajeno a las promesas de Dios, pero Dios le va a revelar su propósito y le va a decir quién realmente es él. Dios le va a cambiar la pregunta a Moisés. Cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos la etimología de la palabra, nos damos cuenta que el nombre de Egipto se titula así, Misrayim. Y Misrayim quiere decir algo muy importante. Misrayim es que estás en un lugar estrecho, donde el poder y la gracia divina no caben. Muchas veces nosotros pensamos que en el lugar que Dios nos ha llamado, Dios no puede usar su poder para bendecirnos y revelar sus grandes propósitos y hacer una gran obra en nuestra vida. Aquí hay un juego de palabras cuando Dios le habla a Moisés desde la zarza. ¿Por qué Dios no le habló a través de un cedro frondoso y maravilloso? Porque Dios nos puede llamar en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Dios no necesita la grandeza o lo que nosotros percibimos como grande para nosotros mismos. Dios puede usar cualquier recurso disponible para que nuestros dones y talentos sean usados y su obra sea engrandecida. Por eso usa la zarza, el Sené, que suena muy parecido en esa lengua al Sinaí. Será precisamente ahí Dios escogiendo este arbusto humilde y espinoso para decirle a Moisés: mira, no necesito de tus grandes obras, no necesito de ser los majestuosos, no necesito de la gloria humana, simplemente necesito que reconozcas que yo soy el que te envío. Amén. Y eso es lo importante en toda esta historia. Los grandes hombres de Dios siempre se han sentido inseguros, incapaces, limitados para cumplir. Así se sintió también Jeremías, que le dijo a Dios: yo soy un niño, ¿cómo que le hable a este pueblo rebelde? Yo me siento como un niño, me autopercibo como alguien incapaz de enfrentar el gran desafío de hablar desde el juicio que va a acontecer y de cómo Jerusalén va a ser destruida y de cómo van a ser llevados al cautiverio. También Josué se sintió así. Josué, cuando tenía que cruzar el Jordán, sintió esa incapacidad. Por eso Dios le recuerda que Él va a estar con él siempre, a donde quiera que Él vaya. Ahora hay otro detalle en la historia. Cuando Dios llama a Moisés, le pide algo. Le pide ¿qué cosa? Que se quite las sandalias de sus pies. Y eso quizás a nosotros no nos dice mucho, pero en aquella cultura significaba algo muy importante.
era un acto legal. Era un acto legal, donde tú renunciabas a algo, era práctica cultural en aquella época. Tú renunciabas a una propiedad, algo que era muy tuyo, porque ahora ibas a entrar en la presencia de Dios. Ahora no ibas a estar dirigido por lo que tú crees de ti mismo, sino por lo que Dios quiere que tú seas. Mira, siempre va a haber tres opiniones en torno a quién tú eres. Lo que piensas tú de ti mismo, que puede ser distorsionado, que puede estar marcado por tu pasado y por tu orgullo, que puede estar marcado por el sentimiento o la autopercepción de que eres insuficiente y limitado. También va a estar la percepción de lo que los demás piensan de ti, de lo que en ciertos momentos han convertido en juicio y te evalúan y te definen por cosas que quizás has hecho en un momento dado, o por tus logros. Pero no hay una manera muy importante de saber quiénes somos, la verdadera, la mejor, la más segura, la que nos permite vivir conforme al propósito de Dios y llevar adelante todos sus proyectos y diseños para nuestra vida. Y es que es a través del espejo de la palabra. No solo que leemos la Biblia para tener una información. Cuando leemos la Biblia nos estamos reflejando nuestra vida. Dios nos ayuda a conocernos. Yo le puedo decir con absoluta seguridad que yo no sabía quién yo era ni qué propósito tenía mi vida hasta que comencé a profundizar en las Escrituras. Hasta que me encontré con Jesús y habló mi condición, yo no supe realmente quién era yo y para qué podía ser útil en la obra de Dios. Fue hasta ese encuentro, hasta ese momento en que Dios me llama a una tarea tan difícil pero hermosa que es servirle en la iglesia en Cuba, en que empecé a pensar quién era yo y qué era lo que Dios quería hacer a través de mi vida. Entonces, cuando tienes esa experiencia reveladora como Moisés, cuando descalzas tus sandalias, le estás dando permiso a Dios para que entre en tu vida, para que ejerza derecho sobre ti, para que tenga autoridad en las decisiones que vas a tomar. Y eso te vaya a ayudar a definir quién realmente tú eres, lo valioso que puede ser cuando te entregas completamente a Él. Por eso Dios le dice, le cambia la pregunta. Dios no le responde, ¿quién soy yo? Dios le dice, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, Moisés se siente esa inquietud de presentarse ante el faraón y decir, ¿quién es el que me envía? Como si Dios pudiera ser definido. Y es maravilloso lo que Dios le dice a Moisés. Yo soy el que soy. Yo soy la existencia misma que entra en todo lugar y en toda circunstancia para cumplir con mis designios, con los propósitos eternos. Y lo importante para ti es conocerme a mí, porque conociéndome a mí te puedes autoconocer tú mismo y saber qué cosas Dios quiere hacer en tu vida, qué cosas Dios quiere quitar, qué cosas Dios quiere pulir, qué cosas Dios quiere transformar. A veces nos cuesta mucho trabajo renunciar a esos derechos, a esas propiedades que nos mantienen a salvos y seguros. Nos cuesta mucho. Nuestro ego es tan fuerte y no permitimos a Dios que se nos manifieste en la vida. Por eso en esta mañana, cada vez que vayas a enfrentar un desafío, cada vez que sientas ese sentimiento de que no puedes lograr las cosas, recuerda esta palabra. El problema no es quién eres, ni quién has sido, ni quién ha marcado tu pasado, ni las cosas que te han enseñado, ni lo que te formaron. Moisés estaba formado en un sistema que no le permitía libertad a aquella gente, que los concebía como productores. Igual nosotros estamos en un sistema que nos
condiciona, que nos forma, que nos dice quiénes somos, que nos dice que el valor tuyo está en el dinero que tienes en el banco, en el carro que alcanzaste, en ciertos méritos humanos, cuando realmente tu verdadero valor solo lo puedes encontrar en Cristo. ¿Amén? Solo lo puedes encontrar en el gran yo soy. Ahí puedes encontrar tu identidad verdadera. Ahí puedes encontrar aquel que lo convierte todo, que permite que la zarza arda y no se consuma. Porque cuando venimos a Dios, Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Moisés necesitaba confianza en Dios. ¿Qué es lo que tú necesitas hoy en día para vivir conforme a sus propósitos, conforme a su llamado? Porque Dios se va a convertir precisamente y se va a transformar y se va a revelar en tu vida de acuerdo a lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que necesitas en esta mañana? Quizás necesitas paz. Dios va a hacer ese shalom. Dios va a hacer paz en tu vida. Quizás te sientas débil y cansado. Dios va a hacer esa fuerza para el camino. Quizás no tengas lo necesario para pagar tu deuda. Dios se va a convertir en la provisión para que tú puedas encontrar un camino que te dé libertad financiera y te pueda sostener en medio de las crisis. Dios es todo lo que necesitamos, querido hermano. Dios era todo lo que necesitaba Moisés. Moisés no necesitaba saber más nada, ni siquiera de él mismo. Solo confiar y conocer a ese Dios que se le estaba revelando y que estaba poniendo en sus manos la tarea más hermosa de liberar a su pueblo. Así que te invito a dar pasos de fe, a no poner la mirada en los faraones de este tiempo que te amenazan, que te llenan de temor, que tratan de definir quién eres y cuán importante eres o no. Pon tu mirada en Jesús, pon tu mirada en Dios, no en los errores pasados, no en esa vida que te ha marcado, no en lo que la gente te dice que eres, sino en lo que Dios quiere que tú te transformas. Moisés era tartamudo, Moisés no tenía capacidad oratoria, sin embargo fue elegido para ir allí y hablarle al faraón y decirle con autoridad: sacan a mi pueblo de la esclavitud. Y Dios lo cumplió, Dios lo hizo, Dios lo va a hacer. Yo me preguntaba cuando estudiaba este pasaje cómo la iglesia de los amigos se autopercibe en este mundo de hoy. Para mí es una pregunta importante, porque a veces nos podemos autopercibir como una iglesia pequeña, como una iglesia que no evangeliza, y eso está cerrando las puertas de la prosperidad y el avance en el camino de Dios. ¿Cómo nos percibimos a nosotros mismos como iglesia de Jesucristo, como iglesia de los amigos aquí en Miami? Porque de acuerdo a la autopercepción que tengamos de nosotros mismos, así vamos a desarrollarnos, así vamos a avanzar, así vamos a testificar, así vamos a predicar al Cristo vivo en el cual nosotros hemos depositado nuestra confianza. Ahora, más allá de nuestra percepción, tenemos que conocer quién es el que nos envía, quién es el que nos llama y lo que Él quiere hacer con nuestra vida y con nuestra iglesia. Que Dios te bendiga en esta mañana, querido hermano. Quizás haya que hacer muchas renuncias. Renunciar a Dios no es fácil. Dejar que sea Dios el que nos inunde con su gracia y su amor y nos defina como seres humanos en esta existencia limitada es un proceso a veces doloroso y difícil, pero es necesario, porque es la única manera de convertirnos en personas útiles para su reino. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga nuestra iglesia y que conozcamos siempre quién es el que nos envía. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Tu palabra es sencilla y clara.
aprender. Pero a veces nos negamos a escucharle, a obedecerle, a vivirla, Señor. Qué bueno que nos has declarado esta verdad, que no se trata de nosotros mismos, sino de ti. Que no se trata de quiénes somos, de lo que somos capaces de hacer, sino de lo que tú eres capaz de hacer en nuestra vida. Cambia esas autopercepciones tan dañinas que nos limitan, nos paralizan, que no nos permiten vivir en armonía espiritual contigo, cumpliendo tus propósitos, que no nos permiten vivir en obediencia a lo que tú quieres hacer en este tiempo presente. Cambia todos esos estereotipos y falsos conceptos de la iglesia de Jesucristo y permite que haya una revelación fresca, pura y buena que engrandezca tu obra en medio de estos tiempos.